La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, a través de la mirada de la ficción y también de los documentales y la manera en la que retratan nuestros días con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy decías, tengo una propuesta muy interesante, Mrs. America. I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Ha tenido una extraordinaria acogida. ¿Por qué has elegido esta? Bueno, la verdad es que no conocía la historia muy por encima solamente. Me la recomendó Ana Porto, compañera periodista, y fui a buscar la HBO pensando que era otra cosa y me sorprendió gratamente. Porque está en la plataforma HBO, ¿no? Sí, está en HBO. Ya sabes que en el tiempo de confinamiento y ya un poco antes, las plataformas se han pensado mucho lo de sacar todos los capítulos de una vez o ir, dosificándolos, ¿no? En este caso, de momento hay 3-4, creo recordar, y se espera que haya más porque están grabados y están, en marcha. Pero desde luego me parece una apuesta interesante que tiene que ver con el movimiento feminista y tiene que ver con el movimiento antifeminista. Claro, es un elenco además de actrices muy conocido, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo la protagonista, que a mí tengo que decir que me fascina, Cate Blanchett, hace un papel increíble. Representa a la señora Schlafly, que fue, como te digo, una de las protagonistas del movimiento que hizo frente al movimiento feminista y que cualquiera de la resistencia puede buscar alguna imagen de la protagonista y del personaje real y es fascinante. Recuerda un poco a la estética de Mad Men, también por la época y porque el creador de esta serie es uno de los guionistas precisamente de Mad Men, aunque los temas que se abordan son muy políticos, muy sociales y que tienen que ver con los cambios que se estaban produciendo en los 70, pero no es la única protagonista, todas las demás, quienes encabezaron el movimiento feminista en los 70. Ahora te contaré algunos de los personajes que me tienen enamorada, pero creo que es un buen retrato también de aquellos años, de esa segunda oleada. Who the hell is Phyllis Schlafly? We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. He visto que ha habido muchos reportajes, muchas notas recomendando esta serie. Dicen que enfoca el feminismo y el antifeminismo. ¿Por qué? ¿Dónde coloca el foco? Bueno, es muy conocida la historia del movimiento feminismo, de esta segunda oleada, pero es verdad que era menos conocida, al menos para mí, la historia de esta mujer, de Schlafly, que intentó varias veces ser congresista, que es una tipa que no cumple tanto esa regla del ama de casa al que ella se dirigía en contra de una enmienda sobre la igualdad de mujeres y hombres. No lo cumplía, entre otras cosas, porque era una mujer que había estudiado, que tenía una formación bastante elevada, que aunque tenía 6 hijos, era una mujer liberada en ese sentido. Y cuenta un poco su historia. Es muy curioso porque ella, que se opone al movimiento feminista, la serie retrata muy bien cómo ella sufrió la desigualdad y el machismo en detalles poco importantes y en detalles muy importantes. Recuerdo recordar que en el primero y en el segundo capítulo ella va a una reunión de hombres en Washington, de hombres del mundo político, y la tratan, la ponen a tomar apuntes, digamos, ¿no? Y ella era una tipa con solvencia suficiente como para opinar y le gustaba hacerlo. Y a pesar de eso, ella encabeza un movimiento de amas de casa, y así lo denominan, contra el movimiento feminista, con lo cual es bastante sorprendente. Hay algo de contradicción en eso, pero no es una historia, la suya, tan conocida como sí es el movimiento feminista, ¿no?
Eso es lo que más me ha llamado la atención de la serie, porque luego cuando te pones a buscar sobre ella, sí que es verdad que hay literatura, hizo artículos y entrevistas que también salen en la ficción, ¿no?, de Cate Blanchett, y como te digo, no cumple el papel de mujer, ¿cómo decirte?, de aquella época o de cualquier otra en la que no se plantease el movimiento feminista, porque era una tipa bastante liberada en ese sentido, pero consigue con un discurso populista. Hay quien dice, he leído estos días, que ella representa muy bien lo que pudo ser el Tea Party en aquella época, ¿no? Y incluso te diría que discursos que estamos oyendo hoy en contra del movimiento feminista, ¿no? Ella decía que es un castigo pensar que las mujeres que salen a trabajar son mejores que las que se quedan en casa. Y desde luego el movimiento feminista no dice eso. El movimiento feminista dice que puedan elegir. Es una serie que cuenta la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos y las consecuencias que tuvo, que cambiaron el panorama político para siempre. Tu perfil no es un perfil demasiado conocido. He visto que decías que hay algunas entrevistas. No. Para mí ella ha sido un descubrimiento. Sí conocí algo más del otro personaje que me ha fascinado, de Shirley Chisholm, que es la primera mujer negra, además, que consiguió ser congresista. Incluso se presentó a la carrera presidencial y participó en algún debate. Y es un personaje muy atrayente por eso, ¿no? Porque rompió con muchos barreras de la época, incluso que tuvo enfrente a este movimiento que estamos diciendo que protagoniza Cate Blanchett. Y luego, además, creo que la serie retrata bien algo que ocurre en todos los movimientos sociales y que, por supuesto, ocurrió y ocurre en el movimiento feminista, y es que es tan diverso que había también debate interno, bronca interna, y eso se retrata muy bien en un momento en el que se les pone en duda, que siempre se ha puesto en duda el movimiento feminista, pero en aquellos inicios, pues desde luego que también, ¿no? Entonces, son mujeres muy diferentes, con posiciones, algunas de ellas muy diferentes, que están muy bien retratadas en la serie, que por supuesto con el nivel de las actrices que tiene, yo creo que es un conjunto bastante redondo el final, ¿no? Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. Es una propuesta curiosa porque en realidad nos muestra un movimiento antifeminista que surge como reacción al feminismo de la época y que está liderado por una mujer que tiene mucho carisma, pero claro, la serie retratando eso ayuda también a desnudar las trampas de su discurso, ¿no? La serie lo que hace es retratar, por un lado, la explosión del movimiento feminista en los años 70, hay que pensar que estamos en esa época, y de repente un movimiento que surge a la contra, que trata de que esa enmienda de igualdad de derechos que era muy conocida en aquella época, que pretendía garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos sin que importe tu género, pues le sale a la contra este otro movimiento, ¿no? Y es un poco cómo, a través de mensajes populistas, a través de la televisión, pero a través de cartas, cómo se organizan esas otras mujeres para tratar de rebatir lo que ellas consideran que no era igualdad, y es que una mujer puede ser ama de casa y sentirse plenamente satisfecha. E insisto, el movimiento feminista no va contra eso ni mucho menos, sino que puedas elegir qué quieres ser, si quieres ser madre, si quieres trabajar, si no quieres trabajar, ¿no? Y hay que ponerse mucho en la mente de aquellos años 70, insisto, de Estados Unidos, de un poco del debate político también que había entonces, por cierto, muy mayoritariamente masculino. Sí, luego lo que veo es que ha causado una cierta sorpresa que Cate Blanchett sea la protagonista. Es una actriz que está considerada una de las mujeres con más fuerza en el movimiento feminista dentro del mundo de Hollywood, y que le haya tocado interpretar este papel, ¿no? A mí eso es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Porque nadie que represente o interprete, mejor dicho, a un asesino, por ejemplo, en el cine, eso no le convierte en un asesino, ¿no? Cate Blanchett, como tú apuntas, es conocida también por su defensa a ultranza del movimiento feminista, y no creo que un papel como este lo cuestione. Y creo que además es muy interesante ver cuáles son los argumentos que se utilizaban en la época para poder defender lo que ella defendía. Luego la estética es bonita, decías que te recordaba alguna otra serie. Han jugado muy bien ese icono de los años 70, la fotografía, el vestuario, el propio color de la serie también, ¿no? Sí, a mucha gente le va a recordar, ya te digo, a Mad Men, a esa estética en las casas, en la ropa, etcétera, etcétera, que, bueno, resuena a eso que hemos visto en otras series y que han recuperado aquí. This fight is not about equality. It's about power. And I'm just getting started.
Bueno, pues es la historia de Mrs. América, la historia de la antifeminista Phyllis Schlafly y hoy la recomendación de Ana Pastor, Neutral, aquí en Plata o Plomo. Gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras de golpe. Si estuvieras de golpe. Si estuvieras de